Hola a todos. Esta noche vamos a ver un episodio algo oscuro. Algo que muchos conocen como los juicios de las brujas de Salem. Pero vamos a mirar más allá del mito y la histeria. Porque detrás de esas hogueras simbólicas, hubo mucho más que superstición. Hubo miedo colectivo, desconocimiento médico, y sobre todo, una profunda incomprensión del comportamiento humano. Antes de seguir, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo y qué hora es allá. Me encanta saber desde qué parte del mundo se suman a este espacio de reflexión. Ahora sí, baja la luz, respira profundo, y acompáñame a explorar lo que realmente pudo estar pasando detrás de uno de los eventos más inquietantes de la historia. Imagina que despiertas un día en 1692, en un pequeño pueblo llamado Salem, Massachusetts. El aire es frío, los caminos son de barro, y la mayor novedad de la semana ha sido que la vaca del vecino dejó de dar leche. Vives en una comunidad puritana donde cada pensamiento, cada gesto, cada suspiro, podría interpretarse como un signo del mal. Ahora bien, ¿qué hiciste tú? Tal vez hablaste sola en voz baja, o te demoraste en responder un saludo. Quizá preparaste un té de hierbas para el dolor de estómago, o, peor aún, no fuiste a la iglesia el domingo. Y ahí lo tienes. Motivos suficientes para ser acusada de brujería. No necesitas volar en escoba, ni invocar espíritus, ni leer grimorios prohibidos. En Salem, bastaba con existir de forma distinta. La historia de las brujas de Salem no trata sobre magia, sino sobre miedo. Un miedo que no necesitaba lógica, ni pruebas, ni preguntas. Era un miedo que caminaba de casa en casa, que se colaba por las grietas, y que crecía cada vez que alguien señalaba a otro. Un miedo que encontró tierra fértil en la religión, la ignorancia y la represión. Todo comenzó con un grupo de niñas aburridas, oprimidas, encerradas en una sociedad que les exigía silencio y obediencia. De pronto, una de ellas gritó, otra convulsionó, y todas, una a una, comenzaron a ver visiones. ¿El diagnóstico? Influencia del diablo. ¿La solución? Acusar a alguien, cualquiera, preferiblemente, alguien vulnerable, alguien molesto, alguien que no encajaba. En esa lógica retorcida, confesar que eras bruja te salvaba. Una confesión era considerada una muestra de arrepentimiento. Una negación era vista como una prueba más del pacto con el maligno. Y lo más irónico es que muchas personas confesaron cosas que nunca hicieron, para poder seguir vivas. Los juicios eran una farsa solemne. Las pruebas eran absurdas. Se aceptaban testimonios espectrales. Bastaba con que alguien dijera que te vio en sueños, causando tormentas o caminando con el demonio. El hecho de que no hubiera testigos reales no importaba. Tampoco ayudaba mucho ser mujer, especialmente si eras viuda, pobre, tenías tierras, o simplemente eras difícil de controlar. Las mujeres en Salem no eran juzgadas por lo que hacían, sino por lo que representaban. La diferencia, la independencia, lo indomable. Y detrás de todo esto había algo más profundo. El poder de la presión social. En Salem, lo correcto no era pensar, sino repetir. No era preguntar, sino obedecer. Quien no se alineaba, quedaba fuera. Y en una comunidad cerrada, quedar fuera significaba estar sola. Y estar sola, significaba estar en peligro. La religión cumplía el papel de estructura moral, pero también de control. Dios lo veía todo, y los vecinos también. Cada movimiento era vigilado, cada palabra era interpretada, no por su intención, sino por su utilidad como arma. ¿Y qué pasó con las niñas que comenzaron todo? Tenían entre 9 y 17 años. Con el tiempo, algunas confesaron que habían mentido, pero ya era tarde. 20 personas fueron ejecutadas, muchas más encarceladas, vidas destrozadas, todo por una cadena de sospechas, celos, frustraciones y silencios rotos. Hay datos que parecen chiste,
pero fueron reales. No se quemó a nadie en Salem. Aquí se prefería la horca. Una de las víctimas, Giles Corey, fue aplastado con piedras por negarse a declarar. Sus últimas palabras fueron: más peso, una forma elegante de decir, no les daré lo que quieren. Hoy, siglos después, Salem sigue siendo un símbolo, no del misticismo, sino del absurdo. De lo peligroso que puede ser el miedo cuando se disfraza de moral. De lo fácil que es destruir a alguien cuando lo distinto nos incomoda. Las hogueras de hoy ya no son de leña. Son digitales, simbólicas, sociales. Pero la lógica es la misma. Encontrar un culpable para calmar la ansiedad colectiva. Así que sí, probablemente tú también habrías sido acusada. No por lanzar hechizos, sino por mirar a alguien con ojos extraños. Por hablar demasiado, o demasiado poco. Por ser tú. En Salem, eso bastaba. Duerme tranquila esta noche. No hay inquisidores tocando tu puerta. No hay niñas gritando tu nombre en medio de la histeria colectiva. Al menos no por ahora. Sin embargo, lo ocurrido en Salem no fue un hecho aislado. Mucho antes de esos eventos, en otras partes de Nueva Inglaterra ya se habían vivido episodios similares. En 1647, en Hartford, Connecticut, una mujer llamada Alce Young fue la primera ejecutada por brujería en las colonias británicas. La comunidad de Windsor sufría una epidemia de gripe que había matado a muchos niños, y la angustia colectiva encontró en Alce un chivo expiatorio. Fue acusada sin pruebas concretas y llevada a la horca. Décadas más tarde, su hija, Alice Young Beamon, también sería señalada en Springfield, Massachusetts. Este patrón de acusación intergeneracional revela cómo la sospecha y la estigmatización podían transmitirse casi como un legado maldito. Al menos 12 personas más fueron ejecutadas en otras localidades de Nueva Inglaterra antes de que siquiera se iniciaran los procesos en Salem. Todas estas comunidades compartían un mismo trasfondo. Un orden social rígido, dominado por una visión religiosa del mundo donde cualquier desviación, por mínima que fuera, se interpretaba como amenaza. La aldea de Salem, gobernada por un modelo teocrático, era solo un reflejo más de un sistema que no toleraba la diferencia ni la incertidumbre. La bruja no era una figura real, sino el símbolo de todo aquello que escapaba al control. Así, los juicios de Salem fueron apenas el clímax de una historia más amplia. Una historia de miedo, ignorancia y poder. Una historia que no solo nos habla del pasado, sino que aún hoy nos recuerda los peligros de dejar que el temor dicte la justicia. Imagina por un momento el escenario. Salem, 1692. En una aldea que parece estar suspendida entre la superstición más arraigada y la pura desesperación, dos niñas empiezan a experimentar lo que hoy consideraríamos una pesadilla de la mente y el cuerpo. Betty Pérez, de 9 años, y Abigail Williams, de 11, se retuercen y contorsionan de una manera tan extravagante que uno no sabe si están a punto de bailar una coreografía poco ensayada o de ser víctimas de una maldición genuina. Sus extremidades se tensan, sus cuellos giran como si de una muñeca rota se tratara, y sus bocas se cierran en un mutismo desesperante, solo para ser interrumpidas por gritos, gemidos y esos ataques de dolor que, por lo visto, parecían más bien el precio a pagar por estar vivas en un mundo tan enloquecido como el de Salem. ¿Pero qué era exactamente lo que estaba ocurriendo? Ah, las respuestas, siempre tan evasivas y tan proclives a ser distorsionadas por el caos. En ese entonces, el médico del pueblo, tras hacer la rigurosa revisión, determinó que las niñas estaban claramente poseídas por demonios. Una respuesta un tanto amplia, ¿verdad? Sin embargo, los síntomas parecían ser tan extraños y aterradores que la gente no cuestionó demasiado esta teoría. Al final, cuando ves a una niña comportándose como un maniquí poseído por fuerzas inexplicables, no te tomas el tiempo para pensar que podría ser simplemente el resultado de un mal día. Lo peor fue que, como si todo eso fuera una especie de virus moral, rápidamente otras niñas en el pueblo empezaron a experimentar síntomas similares. Ya no se trataba de un pequeño brote, sino de una epidemia de caos y confusión.
Los ojos de los aldeanos se abrieron al ver que los síntomas eran contagiosos, y sin perder tiempo, comenzaron a culpar a las personas menos favorecidas. Tituba, una esclava, y Saragud, una mendiga. Las acusaciones se lanzaron como flechas, y el número de personas señaladas alcanzó más de 200. Después de todo, si algo no va bien en tu pueblo, ¿quién más que una bruja podría ser responsable? Y aquí es donde entramos en el ámbito de las teorías sobre lo que realmente sucedió. Algunos sugieren que todo podría haber sido causado por un hongo en el centeno. No estamos hablando de una trágica cena de pan mojado. Estamos hablando de ergotismo convulsivo, un estado donde el consumo de este hongo en el pan podría haber causado alucinaciones y espasmos musculares. Las niñas probablemente no habrían pensado que estaban poseídas, sino que simplemente estaban lidiando con unos efectos secundarios muy intensos de su desayuno. ¿Quién sabe? Tal vez una mordida de pan de centeno contaminado fue el primer paso hacia la creación de una leyenda. Y sin embargo, no faltan otras explicaciones. Algunos sugieren que el estramonio, una planta psicoactiva conocida como la trampa del diablo, podría haber jugado un papel importante. Porque, claro, cuando la gente empieza a agitarse con los demonios, qué mejor que una planta mágica para darles un toque extra de picante al asunto. Pero no, al parecer, eso tampoco encajaba del todo. Así que, ¿cuál es la solución definitiva? Una nueva teoría, presentada en 2007, sugiere que lo que realmente ocurría era algo mucho más moderno y aterrador. Encefalitis antindar, una enfermedad neurológica que afecta a la sinapsis del cerebro. En términos simples, y sin querer sonar demasiado clínico, lo que esta enfermedad hace es atacar ciertas áreas del cerebro responsables del comportamiento, el aprendizaje y la memoria. Las personas afectadas pasan por una serie de transformaciones tan fascinantes como perturbadoras. Paranoia, alucinaciones, convulsiones y movimientos incontrolados. Se puede decir que no es lo que uno esperaría en una tranquila tarde de pueblo. Pero, las sorpresas que nos depara la ciencia. Y no olvidemos lo más irónico de todo esto. Por mucho que los pacientes se retorcieran, se contorsionaran y gimiéramos en sus lugares, durante siglos fueron diagnosticados erróneamente como histéricos, personas atrapadas en un mundo de neurosis y nervios. Hoy, sin embargo, sabemos que todo eso se debía a un trastorno neurológico. No demonios, no posesiones, solo un pequeño mal funcionamiento de una sinapsis olvidada. Así que la próxima vez que alguien mencione a las brujas de Salem, tal vez recordemos que, a veces, los mayores terrores de la historia no son siempre provocados por lo sobrenatural. A veces, simplemente son el resultado de una explicación que, al final, no fue más que un mal diagnóstico. Y así, entre contorsiones, gritos y diagnósticos precipitados, se escribió una de las páginas más oscuras y absurdamente humanas de la historia. Porque lo verdaderamente inquietante no fue que un grupo de niñas se revolcara entre alucinaciones y espasmos, sino que un pueblo entero, con Biblia en mano y miedo en el corazón, decidiera que la solución era colgar, encerrar y acusar a diestra y siniestra. Quizás lo más terrorífico de Salem no fueron las supuestas brujas, sino la velocidad con la que la razón se eclipsó bajo la sombra del pánico colectivo. Qué fácil es, al parecer, convertir la ignorancia en juicio y el miedo en sentencia. Y qué lento es, en cambio, el proceso de volver la vista atrás con un poco de cordura científica, y aceptar que, tal vez, los demonios más peligrosos no vivían en aquellas niñas convulsas, sino en la histeria perfectamente organizada de los adultos que las rodeaban. Así que sí, fue una brujería, pero no en el sentido mágico de la palabra. Fue una hechicería social. La mezcla perfecta de ignorancia, poder, religión y un toque de paranoia. Una poción tan potente que, aún hoy, seguimos bebiendo a sorbos en otros contextos, con otros nombres. Tal vez la lección más irónica de Salem es que, al final, no necesitamos calderos ni conjuros para invocar el horror. Basta con no hacernos las preguntas correctas a tiempo.